bienvenidos a Iluminados por su palabra. Mi nombre es Gerardo Fiorvino y estoy en compañía de David Balbuena y Alberto Bigliani, pastor de la IBG ubicada en Pérez Quintana 1033. El programa pasado estuvimos escuchando y charlando sobre el modernismo y el posmodernismo. Nos ubicamos en el contexto en el que vivimos para ser entendidos en los tiempos. Charlamos sobre el modernismo como una filosofía que aboga por un distanciamiento de Dios, el uso de la razón, y por otro lado el posmodernismo como el abandono de la vida con propósito. Hablamos de que ya no hay verdades absolutas y se han caído los grandes relatos. El día de hoy vamos a estar dándole respuesta a una de muchas preguntas que tenemos para todo el año. Y que nos han llegado, Gera, ¿cómo estás? Y que nos han llegado, David, muy bien, que es: ¿por qué estamos a favor del matrimonio? ¿Cómo están? Muy bien, contentos de estar nuevamente con ustedes. Los estuve escuchando desde otra provincia Córdoba, la semana pasada. Estuviste muy ocupado trabajando arduamente. Descansando, gracias al Señor por el descanso. Y hoy estamos disfrutando de estar nuevamente acá con el programa. Los extrañaba cuando los escuchaba la semana pasada y ya tenía ganas de estar acá. Nosotros también, desde el año pasado que no nos reencontramos, así que es lindo estar juntos con este tema tan especial, porque justamente Alberto no solo es nuestro pastor, sino que además es un consejero en esta área, y entiendo también que das los cursos prematrimoniales, que muchos hay muchos cuerpos ahí, pero realmente estamos contentos para desarrollar este tema tan precioso que nos han insistido los hermanos en las encuestas de la iglesia. Hablen sobre este tema. Soy testigo de ello. He pasado por el curso y ya sobreviví y fue de bendición para mi vida. Seguramente. Vamos a darle a la audiencia la posibilidad de que se comunique con nosotros, y lo va a hacer a través del WhatsApp de la radio, el 11 37 57 6933, 11 37 57 6933. Allí nos van a poder estar mandando más preguntas si lo desean. Las vamos a ir tomando nota en el caso de que no lleguemos con el tiempo, para ir respondiéndola en el transcurso de los programas venideros. Este tema en particular es muy amplio para desarrollar, por eso vamos a concentrarnos en responder más que nada la pregunta: ¿por qué estamos a favor del matrimonio? Creo que es una de las frases más preciosas que yo he escuchado en la iglesia. Estamos a favor del matrimonio. Y recuerdo una anécdota para empezar, y es: hace unos años estábamos en la célula, los jóvenes, y estaba nuestro gran y querido amigo Diego, que le habían entrado a robar, toda la casa estaba desordenada, y él nos comentaba la preocupación que tuvo, ¿no? Cuando llegó de trabajar, él se encontró con ese gran desorden, y la preocupación mayor era que tenía guardado en un lugar todo el dinero del casamiento, y con el cual quería construir y desarrollar esos proyectos en esa etapa de noviazgo. Pero la alegría nuestra fue que todo ese dinero, a pesar de que estaba todo revuelto y se pudieron haber llevado muchas cosas, lo cual también es una gran tristeza porque uno pasa mucho temor, el dinero estaba guardado por el Señor, ¿no? Y recuerdo, y siempre viene a mi memoria, y quizá lo he contado ya, Dios está a favor del matrimonio, y por eso estamos contentos de desarrollar esto. Dios está a favor del matrimonio, lo hemos visto en la iglesia, vemos la bendición, no sé si, del Señor en cada momento, y es lindo hablar de este tema. Alberto, Gera, yo, aún como soltero lo digo, yo creo que no es necesario estar casado para decirlo, o hablar de este tema, porque podemos estar a favor del matrimonio en diferentes situaciones. De hecho, Jesucristo y Pablo fueron los que más hablaron del matrimonio en el Nuevo Testamento, y ellos no estaban casados, o eventualmente Pablo estaba viudo. Entonces, creo que hay mucho que podemos hacer, ¿no? Hay mucho que podemos hacer en la iglesia, hay mucho que podemos hacer porque estamos a favor del matrimonio y queremos impactar con esta visión a toda la comunidad que nos escucha. Y hoy más que nunca, porque creo que hoy estamos viviendo en una época donde decimos generalmente que está muy devaluado el tema del matrimonio y el matrimonio en sí mismo. Y entonces hoy tener la oportunidad de poder ver a través de la Biblia, de la palabra de Dios, que no es un invento de los seres humanos, sino ver cómo Dios lo diseñó y qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios opina
sobre este tema, creo que va a ser apasionante. Como decís, Alberto, se ha desvirtuado lo que es el matrimonio. Seguramente vamos a seguir hablando sobre ello, pero entonces vamos a ya entrar en tema y vamos a decir entonces como una pregunta disparadora. ¿Qué es el matrimonio? Bien, Te creo maté. que, sí, no, que podríamos empezar leyendo el pasaje donde justamente comienza el diseño de Dios y nos muestra lo que es el matrimonio. Entonces nos podemos remitir al principio de la Biblia. Vamos a Génesis capítulo 2 y vamos a leer el versículo 18 al 25. Génesis capítulo 2, versículo 18, dice así, lo voy a leer en mi Biblia. Es legible por lo que veo, es una Biblia es muy la grande, Biblia parece nueva, una es la mesa, Biblia nueva. una Estamos mesa como de un metro de grande. distancia y puedo Me leer. encanta porque dice letra súper gigante. Así que ya no es Increíble. gigante, ¿Esa era la de Goliat? no, Esa era la de Goliat Sí, entonces. me costó muchísimo cambiar porque la otra Biblia yo ya la tenía toda anotadita, todo, y bueno, pero en casa me insistieron, especialmente Raquel, mi esposa me insistió, tenés que cambiar la Biblia, ya la otra no daba más, pobrecita. Así que me han regalado esta Biblia preciosa. Dice Génesis, capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda Amén. idónea para él. Vamos David, vamos David. Estamos orando por una novia y una esposa para David. Recordemos que ya el ser humano, el varón, Adán, fue creado por Dios. Y ahora dice, no es bueno que esté solo. Versículo 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y leemos también en el capítulo 3, el capítulo siguiente, el versículo, podemos leer el versículo 6, dice así, Génesis capítulo 3, versículo 6, y vio una mujer que el árbol era bueno para comer, el árbol que Dios le había dicho que no coman, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En este versículo 6 del capítulo 3 es la primera vez que aparece la palabra marido. Ahora, ¿qué significa marido? Bueno, si uno va al diccionario, a un diccionario sencillo, porque hay diccionarios que son muy profundos, nos dan la palabra en latín, la desarrollan. Pero ¿cuál es el significado de marido? Hombre con el que está casada una mujer. Un sinónimo es esposo. Vemos en las ceremonias, en los casamientos, como se dice, los declaro marido y mujer. No te dicen, te declaro varón y mujer. Pero me Marido llamó la y mujer. atención ahí que dijiste, de uno es el esposo, ¿no es así? De uno. Correcto. Entonces, un hombre fue creado para una mujer y una mujer para un hombre en Génesis. Acá lo vemos como Dios creó a Adán, después creó a Eva, que fue tomado de su costilla. Eso nos habla de la unidad que hay y la dependencia entre los dos. Pero es la novia, como Dios te va a dar tu novia, David, es la novia que le trajo a Adán el Señor, Eva. Adán y Eva, varón y hembra los creó Dios,
y diseñó el matrimonio. Cuántas palabras interesantes en esa definición. La última fue diseñó. Pasándolo en limpio quizá y en resumidas cuentas podríamos decir que el matrimonio es una unión, es una institución creada por Dios, por medio de la cual une a un hombre y una mujer en un pacto que es indisoluble, en un pacto en el que Dios sale de garante. Y me encanta como Piper lo resume en un libro que se llama Pacto Matrimonial. Es un acuerdo, es un pacto. Y sin embargo, hoy en día vemos que se ha tenido en poco el matrimonio, y justamente hay muchas razones por las cuales las personas, y aún cristianos puede ser, no están a favor del matrimonio. Aprovechando que dijiste esa palabra que está muy bien también destacada en la Biblia, pacto. Pacto. Es un pacto. Yo es algo que lo destaco también cuando tenemos los cursos prematrimoniales. Lo que ustedes van a hacer no es prometerse entre ustedes: te voy a amar, te voy a cuidar en la enfermedad y todo, como nos dicen en el registro civil. No es que lo hacen solamente entre el varón y la mujer. Es un pacto que se hace ante Dios. Y me gustaría que podamos leer, no vamos a poder leer todos los versículos, pero por lo menos algunos que son principales. Malaquías capítulo 2 versículo 13, donde nos habla de este pacto. No es algo que fue un invento de los seres humanos, no es que en la época del Imperio Romano se le ocurrió a los jueces, bueno, vamos a diseñar el matrimonio, vamos a poner leyes. No, 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 es un diseño único y exclusivo de nuestro gran Dios y nuestro amoroso Padre. Dice Malaquías capítulo 2 versículo 13: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Está hablando del sufrimiento que iba a recibir el pueblo de Israel. Así que no miraré más a la ofrenda que ustedes me traen para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué, Señor, esto? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, le has sido infiel, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Nos habla y destaca bien el pacto. El mismo Señor está diciendo: vos hiciste un pacto entre vos y tu esposa adelante mío, y le fuiste infiel. En Proverbios capítulo 2 versículo 16 dice: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Cuando yo he tomado la decisión de casarme con mi esposa, hice un pacto con ella y con Dios, y ese pacto es indisoluble. Es un pacto que ha sido diseñado por Dios. Yo soy el marido, ella es mi esposa, es mi mujer, y yo soy su hombre. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Hasta que la muerte los separe, como se dice. Ya vamos a ver si nos da el tiempo hoy poder ver, también tocar esos versículos. No, definitivamente vamos a tener varios programas para seguir desarrollando esto, pero hay razones también por las cuales las personas hoy en día no quieren este compromiso, no quieren este pacto y no están a favor del matrimonio, independientemente de la etapa y la situación o el estadio en el cual estén. Una de ellas podría ser, por ejemplo, el egoísmo, es decir, cuando las personas anteponen sus proyectos delante de Dios, anteponen sus sueños, quizá querer viajar, ¿no? Quizá querer desarrollar estudios, quizá ganar mucho dinero, no sé, pero el egoísmo puede ser una de esas razones. Después también por no entender las implicancias, en otras palabras, no entender los beneficios, el valor, la importancia y la magnitud del matrimonio. La Biblia habla mucho de esto y tenemos que estar a favor, por ejemplo, apoyando a los que se van a casar, ayudando económicamente, orando por ellos. En reuniones matrimonios, que hay muchas en nuestra iglesia, hay diferentes maneras de estar a favor del matrimonio. Y no entender el valor, la importancia de esto, es porque mi propio pecado, el egoísmo y también la esclavitud cultural en la cual estamos viviendo en este tiempo, hacen que sea imposible apreciar la maravilla de este propósito de Dios, del trabajo de Dios, de lo que Dios hace a través del matrimonio, porque decimos, es una institución divina, creada por Dios para un hombre y una mujer.
Y agrego algo más, ¿por qué la gente no está a favor del matrimonio? Es porque siendo una institución creada por Dios y diseñada por Dios, al oponerse a Dios, al no creer en Dios y al rechazar a Dios adrede, es decir, con gran rebelión las personas, y nosotros no somos mejores que nadie porque nosotros también somos pecadores y de hecho estábamos en esta situación antes, por eso la gente se opone a este diseño de Dios para el hombre y la mujer. El sistema hoy en día está en oposición a Dios y a sus principios y a su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para un hombre y para una mujer? Que tengan, que se guarden y que lleguen al matrimonio y que puedan, como decían ustedes hace un momento, ser una misma carne, unirse, ser uno. Soy testimonio de ello, Alberto es testimonio de ello. Hoy en día, cuando vamos al registro civil, las personas se quedan muchas veces anonadados, perplejos de ver a jóvenes que quieren pasar a esta nueva etapa en la vida y llegar al matrimonio. Y bueno, siempre son palabras muy alentadoras las que nos dan, pero digamos que hoy en día, si uno tiene en cuenta todos los medios, incluso tal vez hasta la educación, ¿qué se nos propone desde afuera? Primero convivan, primero prueben un tiempo, y esto va en contra del diseño que Dios ha hecho desde el principio, como bien lo mencionaba Alberto hace un momento. Sí, realmente la cultura de alguna manera nos impacta, nos llega a nosotros, nos toca y nos envuelve en esa rutina que no pensamos a favor del matrimonio. Por eso es que no vemos las implicancias y el beneficio de esto, no vemos el valor. Miren lo que decía, por ejemplo, John Piper: vislumbramos la magnificencia del matrimonio cuando vemos en la palabra de Dios que Él es el gran hacedor, el matrimonio, su obra, proviene de Él y mediante Él. Pero en la cultura actual no vemos esto. De hecho, mira que leía unas estadísticas, que no las tengo presente exactamente los números, pero que ha bajado mucho el porcentaje en Argentina de matrimonios, de casamientos. Y esto es por la cultura, Se da valor a juntarse, a la convivencia y demás, y no se le da valor a los beneficios. Y por ejemplo, Timothy Keller, un autor que habla sobre el significado y este valor del matrimonio, nos dice cosas maravillosas. Por ejemplo, son estadísticas que en este país no tenemos porque no se le da valor al matrimonio, pero en los Estados Unidos sí, por ejemplo, y que hay mayor felicidad, hay mayor gratitud, hay victoria, hay energía en los matrimonios y hay mayor riqueza. Por ejemplo, los hombres casados estadísticamente ganan un 10 a un 40% más que los hombres solteros. Y aprenden a cuidar y ser más diligentes en la administración de su dinero porque tienen que rendir cuentas. Ya vas a llegar a... ¿Se pasó? Así que hay muchos beneficios del matrimonio y pudiéramos dar 3 principios por el cual estamos a favor y quizá desarrollarlos mejor en el próximo bloque. Tirarlo como titulares quizá ahora y escuchar un tema musical, porque queremos dar un tiempo a la última parte de nuestro programa a hacer preguntas y pudiéramos decir entonces los 3 titulares de por qué estamos a favor del matrimonio. Muy bien. En primer lugar, porque es un acto de obediencia a Dios, y vamos a estar viendo algunos puntos con respecto a esto. En segundo lugar, es una obra purificadora de parte de Dios. ¿Y usted qué significa esto? Bueno, vamos a estar aclarando un poquitito esto. Y en tercer lugar, porque es una obra que ilustra algo trascendental, que vamos a explicar lo que es. Pero ya les vamos anunciando la relación que existe entre nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y parte de su cuerpo, su amada iglesia. Así que vamos a ver qué tiene esto que ver con el matrimonio. Bueno, vamos a ver. Cada uno de estos titulares es un programa, pero vamos a tratar de resumirlo. Bueno, los dejamos ahora en compañía de Santiago Benavides. El tema se llama Hallarte a ti. No se despeguen, que todavía hay más iluminados por su palabra. Un día te mire y en tus ojos y en tus manos pueda ver que, como dicen, el tiempo no pasa en vano. Cuando algún día en tus brazos
nuestros hijos se adormezcan y volvamos a encontrarnos en la mesa. Lado a lado y pedir perdón al otro y rendirnos y abrazarnos cuando soplen buenos vientos de salud y provisión, o cuando tan solo quede la oración. Me acordaré de este momento, me acordaré que enamorado pude brindar de mi amor y mi cuidado. Me acordaré y seré feliz porque sabré que estar aquí fue lo mejor que me pasó. Hallarte a ti. Aquella hora de empezar los inventarios de la ruta recorrida, de los años caminados, y ante Dios y de rodillas, la nostalgia y la alegría se vistan de gratitud, de alabanza y poesía. Me acordaré de este momento, me acordaré que enamorado pude brindar de mi amor y mi cuidado. Me acordaré y seré feliz porque sabré que estar aquí fue lo mejor que me pasó. Me acordaré de este momento, me acordaré que enamorado juré brindar de mi amor y mi cuidado. Me acordaré y seré feliz porque sabré que estar aquí fue lo mejor que me pasó. Hallarte a ti fue lo mejor que me pasó. Hallarte a ti fue lo mejor que me pasó. Iluminados por su palabra, y estamos agradecidos a todos los oyentes que nos están enviando mensajes, que están siendo parte de Iluminados por su palabra. Mucho aliento del otro lado, les damos gracias por eso, gracias porque están conectados desde muy lejos, algunos como Olga Costa, que nunca nos falla, y le mandamos muchos saludos. También queremos nombrar a Nilsa Esponda, a María Laura, a Alicia Funes, a Nancy Davies, espero que esté bien pronunciado el apellido, y a Ana Esther Martusi, que nos están escribiendo desde seguramente sus trabajos, sus hogares. Si quieren contarnos de dónde nos están escribiendo, o si tienen alguna pregunta para el último momento del programa, también vamos a poder estar leyéndola y tal vez hasta dándole una respuesta si el tiempo nos acompaña. Luego tenemos a Mariana Couso, que nos escribe: excelente programa, Dios los bendiga. Luego tenemos aquí a alguien que está de aniversario, Diego Marolo y Luz, aprovechamos para saludarlos. Justamente. Y bueno, felicidades, que el Señor los bendiga. Nos mucho. cuentan que están celebrando el tercer aniversario de casados. Gloria a Dios por esta hermosa mujer que Dios le ha regalado. Vamos a preguntarle si hablando de regalos, si le hizo un obsequio, si lo va a llevar a comer, si tenía algo pensado, si la sorprendió, etcétera, etcétera. Katy también nos está escribiendo desde Ituzaingó.
también miembro de la IBG. Buenas noches, hermanos. Gracias por traernos este tema tan importante. El matrimonio es una bendición y un desafío diario. Nos gustó mucho esa parte. Martina también nos está escribiendo. Precioso tema el de hoy. Estamos escuchando y son de mucha bendición. Saludos. Y por último tenemos un mensajito muy largo. Lo dejamos para el final del programa. Vamos a seguir entonces con esta pregunta que estamos desarrollando, a la cual estamos dando una respuesta cristocéntrica desde el punto de vista de Dios, de la Escritura, y es ¿por qué estamos a favor del matrimonio? Mencionamos hace un momento algunas razones por las cuales muchas personas no están a favor del matrimonio, y Alberto nos mencionó 2 o 3 puntos de por qué sí estamos a favor del matrimonio. Y el primero fue, es un acto de obediencia a Dios. Correcto. Lo hemos leído ya ahí en Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Es el diseño de parte de Dios para el ser humano. Por lo tanto, decimos que al cumplir el matrimonio, estamos cumpliendo con lo que Dios diseñó, con lo que Dios quiere para nuestra vida. Exactamente, y yo imagino esta escena porque el libro de Génesis nos habla de los principios, ¿no? El principio de la creación, el principio de el mandato, el primer mandato, la primera caída, la primera reproducción, el primer diluvio, la primera familia, la primera descendencia, la primera nación y el primer matrimonio. Nos habla de los principios. Génesis es principio. E imagino Dios haciendo desfilar a los animales frente a Adán. Uno tras otro. Adán debía ponerle nombre a cada uno de ellos. Y había algo que no estaba bien, podríamos decir. Porque Dios dice que todo lo que creó es bueno en gran manera, pero dice también que vio al hombre solo. No es bueno que el hombre esté solo, le daré una ayuda idónea. Entonces imagino a todos los animales desfilando, no sé yo, una compañía idónea. Luego Dios hizo caer un gran sueño, ¿no?, sobre Adán. Adán durmió profundamente. ¿En qué habrá soñado en ese momento? Pero Dios hizo una extracción de una formación divina, es decir, quitó una de sus costillas y de sus costillas formó a una mujer, una formación divina, formó a una mujer de Adán. Y Adán dijo, ella es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Será llamada varona porque el varón fue formado. ¿Y cuál fue la respuesta? Bueno, ¡wow! ¿No? ¿Cuál fue la respuesta? La sorpresa. Este desfile era mucho mejor, era una compañera. Entonces Dios dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. De alguna manera Dios es como el primer padre que trae a una novia, Adán, que trae a su hija, Adán. Eva era la hija de Dios. Y esto es gracia, esto es una bendición. La Biblia dice que quien haya esposa haya la felicidad, muestras de su favor le ha dado el Señor. Y también la Biblia dice que la casa y el dinero se heredan de los padres, pero la esposa inteligente es un don de Dios, es un don del Señor. Así que vemos este acto maravilloso, este acto creativo de Dios, y este diseño, que somos diferentes, ¿no es así? El hombre y la mujer somos diferentes, pero de alguna manera somos complementarios. Es decir, hay sabiduría de Dios, la creación expresa sabiduría. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite a otro día sabiduría. Dios es un diseñador inteligente que hace muestras de su sabiduría de esta manera. Tenemos tanto para sacar de este primer capítulo, segundo y tercero de Génesis, que uno se apasiona cuando empieza a leerlo. Uno se quisiera quedar en el segundo, sí, y no en el tercero, ¿no? Esas tensiones de la caída, claro. Del pecado, y de paso decimos y destacamos que cuando uno forma el matrimonio, cuando uno se casa, estamos hablando de dos personas, tanto el varón como la mujer, que son pecadores. No puedo esperar que mi esposa sea perfecta, ni ella tampoco tiene que esperar que yo sea perfecto. ¿Por qué? Porque lamentablemente
estamos viviendo bajo la corrupción del pecado. Si sos cristiano, como en nuestro caso, tenemos al Señor Jesucristo en nuestros corazones, somos pecadores transformados. Podríamos decir, una palabra que algunos usan, reacondicionados, hechos a nuevo, porque el Señor nos hizo nuevas criaturas. Lo dice bien claro en 2 Corintios 5:17, que si usted recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, es hecho una nueva persona. Por lo tanto, somos un varón y una mujer pecadores, pero salvados por la gracia de Dios y bajo la sabiduría de Dios. Bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios es posible vivir para siempre juntos. Y tiene que haber el amor. El amor es la condición que no puede faltar para que el matrimonio pueda perdurar y pueda continuar adelante. El Señor nos enseña en muchos pasajes que hoy no podemos ver, que nos tenemos que soportar, que tenemos que aguantarnos, y el Espíritu Santo de Dios nos va a ir ayudando para que el matrimonio pueda seguir adelante. Pero usted tiene que defenderlo a muerte, como lo decimos, a muerte, porque usted tomó un compromiso con su esposa, con su esposo, ante Dios. Y como dice un versículo, a ver si lo encuentro rapidito, en Eclesiastés, que siempre me gusta también tenerlo presente, dice en Eclesiastés capítulo 5, versículo 4, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Prometiste fidelidad a tu esposa? ¿Prometiste que le ibas a ayudar hasta el día de tu muerte, que le ibas a respetar, que la ibas a amar, que le ibas a ayudar aún en los momentos de enfermedad? Cumplí con la promesa que le hiciste a ella y a Dios. Y para la mujer lo mismo. Cuando vemos entonces el matrimonio de esta manera, nos es un acto sublime y nos es algo maravilloso de parte de Dios, y con esas palabras también de exhortación nos hace reflexionar. Pero hay otra manera en que podemos estar a favor del matrimonio. Vos mencionaste que cumpliendo con este pacto. Ahora, Jesucristo le dijo a las personas, por ejemplo, cuando venían a preguntarle, ¿es lícito divorciarse de una mujer en cualquier momento? Y Jesucristo le cita y le dice, hablando del Génesis, ¿ustedes no han leído? ¿No han conocido? ¿No han escuchado lo que dice Génesis? Que, por ejemplo, el que los creó desde el principio los hizo varón y hembra. Por esta razón, ¿no? El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. De modo tal que podemos también defender y estar a favor del matrimonio, hablando de esta unidad, pienso yo. Jesucristo habló de esta unidad. Unidad entre un hombre y una mujer. Lo maravilloso del matrimonio, y estas no son palabras mías, y voy a parafrasear a Josh McDowell, que el matrimonio y el acto sexual particularmente que se da en este contexto del matrimonio tiene tres propósitos. Primeramente, la reproducción. Imagínense si viviéramos en un mundo donde solo existiría la homosexualidad. No habría reproducción y no habría descendencia. Pero en primer lugar es la reproducción. En segundo lugar, el placer, el gozo. Y esto es bueno aclararlo para no tener tabúes respecto a esto. Últimamente he escuchado a muchas personas, y se han puesto en contacto conmigo muchos, con mucha preocupación respecto a la educación sexual integral en las escuelas, ¿no? Parecería como un tabú. Y sin embargo, la Biblia habla mucho de esto. No tenemos que preocuparnos. Es una oportunidad, pienso yo, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios creó el sexo. Y lo hizo para placer, lo hizo para gozo, en este marco del matrimonio. Pero en tercer lugar, el sexo ha sido creado para la unidad entre un hombre y una mujer. Por eso dejará y se unirá a su mujer. Y es increíble que aún nuestra biología humana habla de esta maravillosa creación de Dios. Por ejemplo, en las mujeres, Dios, o mejor dicho, en los hombres y las mujeres tenemos hormonas, por ejemplo la oxitocina y la vasopresina. En la mujer más particularmente la oxitocina y en el hombre la vasopresina, que son las hormonas del abrazo, son así también se conocen, son las hormonas que generan esos sentimientos de cariño, de confianza, de afecto profundo. Y cuando Dios crea esto, como el sexo, como el matrimonio es un regalo de Dios, produce que haya unidad
Y no es una unidad meramente física, y esto es bueno aclararlo en esta sociedad que solo se preocupa por lo físico, ¿no? Sino que es una unidad completa, físico, emocional y espiritual. Dios nos ha creado de esta manera. Somos distintos, pero complementarios en el plan y el propósito y el diseño de Dios. Sí, de paso me das pie para decir algo que es medio feo, pero que también cabe aclarar en este momento, hablando de esa unidad. Dice en 1 Corintios, capítulo 6, ayúdenme ustedes si no lo encuentro, versículo 16. Dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera, con una prostituta, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. No estás hablando solo para el matrimonio, el que oficialmente se casa, como dice la palabra, que los dos son uno. Lo que vos estás aclarando bien. Exacto. Esa unidad que no es solo que ahora van a estar tomados de la mano, viviendo en el mismo bajo techo, todo, es unidad total. Sentimientos, relaciones, lo que uno percibe, es así. Pero lo mismo si un varón va con una mujer, con una prostituta, los dos son uno. Hay una ligadura que no se puede disolver, y los problemas psiquiátricos, psicológicos, todo eso que trae, que no podemos ahora entrar a destacar todo eso. Pero es tremendo lo que vos estás diciendo, destacando de la unidad que se produce cuando uno consuma el acto sexual. Los dos serán una sola carne. Sí, definitivamente. El acto sexual es un acto de unión, como lo dice Josh McDowell, en donde estas hormonas que juegan un papel principal, como la oxitocina y la vasopresina, por ejemplo, genera que haya unidad entre un hombre y una mujer. Y esos niveles acrecientan en una pareja. Sin embargo, cuando las personas van cambiando rutinariamente de parejas, una y otra vez, el acto sexual cada vez se vuelve más... se va difuminando, se disminuyen estos niveles de expulsión de estas hormonas, de modo tal que va perdiendo esta funcionalidad y este uso adecuado de la sexualidad. Y se va disminuyendo hasta el punto que hoy en día vemos, por ejemplo, a cantantes famosos que han estado con una cantidad, por ejemplo, de los hombres con una cantidad de mujeres, una gran cantidad de mujeres, y ya han perdido esta disminución de estas hormonas, a tal punto que finalmente buscan placer en la homosexualidad, ¿no? Por eso decimos, Dios creó todo perfecto, hasta nuestra biología humana, hasta el cuerpo humano habla de esto. Y esta obra del Señor, este matrimonio, nosotros estamos a favor del matrimonio, no solamente porque es un acto de obediencia, de diseño de Dios, sino que también es una obra purificadora, es una obra que nos cambia, es una obra purificadora, que de hecho creo que leímos ya en Génesis 2:25, que Adán y Eva ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Y es muy cierto y muy precioso ese libro titulado Cuando dos pecadores dicen acepto, ¿no? O cuando pecadores dicen acepto. Y esa podría ser también otra manera de definir el matrimonio. Dos seres humanos, dos personas que vienen con un bagaje, con una experiencia, con un currículum de debilidades, de pecados, de experiencias, de frustraciones, de adulterios, etcétera, 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 y vienen de alguna manera con esa mochila, ¿no? Cargando con eso, y llegan al matrimonio, y probablemente esa mochila que traen, esa valija, se abre o en la luna de miel o en las primeras semanas, pero ahí está, y uno viene trayendo eso, ¿no? Pero qué precioso es Dios, que nos purifica, que nos cambia, que el Evangelio trae perdón en cualquier estadio, casados, solteros, que Cristo vino a este mundo, y dice la Biblia, maridos, ustedes amen a sus mujeres, a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia. Creo que antes de que se termine el programa tendríamos que leer esos versículos que vamos a utilizar ahora para dar el punto principal de por qué Dios diseñó el matrimonio. ¿Qué te parece si leemos entonces en Sí, Efesios, por supuesto. Ya que lo citaste, lo leemos, así queda bien claro. Efesios capítulo 5,
leemos desde el versículo 21. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. De alguna manera también ese pasaje nos muestra, bueno, habíamos dicho, ¿no?, para retomar las ideas, que estamos a favor del matrimonio, primeramente porque es una obra que Dios ha creado, ¿no? El matrimonio no es una institución divina, es una institución creada por Dios, en el cual se unen dos personas mediante un pacto sagrado, un pacto matrimonial, que es un pacto indisoluble, que es un pacto hasta que la muerte los separe. Pero en segundo lugar dijimos que el matrimonio es una obra purificadora, ¿no? Que llegamos al matrimonio y Dios hace una obra maravillosa, porque nos purifica, porque nos cambia, nos limpia, y porque, por ejemplo, elegir a una pareja, en mi caso, es decirle sí a una mujer y decirle que no al resto de las mujeres. Y ustedes como casados también, es decirle sí a su esposa y viceversa, sus esposas a ustedes, y no al resto de las personas. Pero también, y en último lugar, ¿no?, es una obra que ilustra algo más trascendental, el matrimonio. Es una obra que el matrimonio es algo terrenal. El matrimonio es algo que tiene preeminencia pasajera, por decirlo de alguna manera, pero que de alguna manera es un tipo, es decir, un acontecimiento terrenal que anticipa, un antitipo, que anticipa un acontecimiento más trascendental, más eterno, más importante. Y este es lo que Dios ha hecho, que de la misma manera en que esposos se pueden amar, de la misma manera que hay amor, que es sinónimo de sacrificio, que Cristo amó a la iglesia también. Y ilustra esto porque Cristo vino a este mundo, y vino a este mundo a morir por un pueblo, y vino a este mundo a salvar a un pueblo, y vino a este mundo a rescatar a personas que son el pueblo de Cristo, y a salvarlas de la condenación y a salvarlas del infierno, para que nosotros ahora, creyendo en Él, seamos salvos, seamos perdonados, seamos cambiados, y entremos en esta nueva relación de pacto. Este pacto es con Dios, y esta relación es eterna, y esta relación es con Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Creer en Cristo, arrepentirnos, ¿no?, de nuestros pecados. Nosotros, nuestros oyentes, tenemos que buscar este vínculo con el Señor para poder honrar al Señor. Y entonces, como vos lo dijiste y leímos en Efesios capítulo 5, el significado más elevado y el propósito más importante del matrimonio es exhibir justamente esto, la relación del pacto de Cristo con su iglesia. Es increíble cómo Dios diseña el matrimonio en Génesis, al principio de la creación del mundo. ¿Para qué? Para mostrar al mundo la relación que va a haber entre el Señor Jesucristo y su iglesia. ¿Cuál es su iglesia? ¿Son los templos que hay por ahí? No. Su iglesia son todas aquellas personas que son redimidas por el poder del Señor Jesucristo, que aceptan el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre para el perdón, la limpieza, la purificación de todos nuestros pecados. Esas personas integran el cuerpo de Cristo, la novia, la iglesia de Cristo. Hay algo más, perdón, Gerard, ¿hay algo más importante? ¿Hay alguna noticia más importante? ¿Hay algún argumento o razón más importante en que nosotros podemos estar a favor del matrimonio? Si no es este,
anunciar de alguna manera el Evangelio, anunciar este amor de Cristo por nosotros. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como nosotros sellamos nuestro matrimonio por medio de este símbolo, que es justamente un anillo, Dios selló este pacto por medio de la sangre de su Hijo. Hemos sido comprados por precio, y un precio muy alto, que es la sangre del Señor Jesucristo, que se entregó allí en la cruz por cada uno de nosotros, como bien lo mencionaba, y esto es maravilloso. Llevar al matrimonio a esta escala es algo asombroso, y algo que me quedó ya vamos a entrar en una parte de preguntas, pero que me quedó de lo que decía Alberto al principio, y es maravilloso, es el hecho de que justamente, como lo decían ustedes, en Génesis 1 y Génesis 2 vamos a ver la creación, y allí es todo color de rosas realmente. Adán y Eva están en un lugar perfecto, tienen un trabajo perfecto, y de repente en Génesis 3 viene la caída. Y como decían ustedes, nos queremos quedar en Génesis 1 y 2, no queremos llegar a la caída donde todo se desvirtúa. A partir de allí, el concepto de matrimonio va a entrar en degradación, porque entra el pecado a jugar un papel principal. Pero, como bien lo mencionamos, el matrimonio tiene un sentido muchísimo más elevado, que es el de representar a Jesús y a la iglesia, al pueblo que ha sido comprado por medio de la sangre del Señor. Y tenemos algunos mensajitos más y gente que está enviándonos sus cariños. Allí Nancy Núñez nos está escribiendo, Ana Barrios también nos está escribiendo, les mandamos saludos, esperamos que estén pasando una linda noche, está bastante lindo el clima también. ¿La luna la vieron? Está inmensa, está redonda, hoy es luna llena, gigantesca, está hermosa, preciosa, blanca. También nos escribe Damián Vigliani desde Paso del Rey, nos manda muchas bendiciones y excelente programa. Y también Patricia Couso también nos está escribiendo y está justamente comentando mucho acerca del hecho de que esto es un pacto que se realiza, el matrimonio. Y tiene esta visión también, no lo leo porque justamente lo que estábamos hablando hace un momento, de representar a Jesús y a la iglesia y esta unión. Y ahora tenemos un tiempo para ver, ¿no? Poquito tiempo para tratar de responder alguna pregunta. Sí, nos ha llegado, y agradecemos a todos los que nos envían mensajes. Podremos repetirlo quizá, pero para otro programa seguir respondiendo preguntas, el número si lo tenemos presente. Pero tenemos la pregunta que nos dice... Es una chica de aproximadamente... Primero decimos el número. Vamos a recordar la vía de comunicación. También lo pueden hacer vía Facebook, a Iluminados por su Palabra. Y si no, si tienen el teléfono, el celular a mano, en la aplicación de WhatsApp, ingresan y van a poner el número 11 37 57 6933. Lo repetimos, 11 37 57 69 33. Y nos van a poder estar enviando los mensajitos. Sí, de alguna manera estamos cambiando un poquito el formato y queremos en este tiempo final de preguntas. Y es una chica de 35 años que hace años dice que ora por un novio. Ella quiere formar una familia, nos dice, y visita iglesias e intenta conocer a gente nueva, pero en sus propias palabras no le dan cabida. Entonces la pregunta, particularmente la va a responder Alberto, es... ¿qué podrían decirme ante una situación así para consolarme, ¿no? Una chica que ya es grande pero no está encontrando el amor de su vida, y imaginamos, ¿no?, esta situación quizá de soledad, de frustración y demás que puede experimentar. Primero veo que tiene un gran deseo de poder cumplir con la voluntad de Dios, con el diseño de parte de Dios, y está buscando encontrar un novio con el cual el día de mañana poder casarse. Por lo que interpreto, que dice que está recorriendo iglesias, doy por sobreentendido que es una hija de Dios, que tiene al Señor Jesucristo en su corazón. Entonces uno puede dar otro tipo de consejo, más directo, lo que pensamos que Dios quiere para su vida. En primer lugar, yo sé que debe estar muy... inquieta, porque se van pasando los años y parece que nunca va a aparecer. Entonces el consejo que uno puede dar en este momento por ahí a ella no va a ser el de mayor de su agrado, pero tal vez al estar así tan inquieta esperando esto, no puede disfrutar
de los años tan lindos que Dios le está regalando, porque ella está esperando algo que no logra alcanzar. Entonces tenemos que, en primer lugar, destacar que Dios es el diseñador perfecto. Dios tiene diseñado ya tu vida, estoy refiriendo a esa señorita, y hay que encarrilarse buscando la voluntad de Dios. ¿Por qué todavía no apareció ese novio? Bueno, Dios todavía no lo ha hecho aparecer. ¿Aparecerá? En este momento podemos decir que hay que saber acatar la voluntad de Dios. Todo a su tiempo. ¿Pero por qué Dios no me contesta ahora? Yo lo quiero ahora, lo quiero ahora, lo quiero ahora. Al estar con esos interrogantes, no podés disfrutar, esa señorita no puede disfrutar estos años preciosos, como decía antes, que Dios le ha regalado. Disfrutar la soltería, tener la libertad de poder ir a donde uno quiere, tener la libertad de poder servir al Señor Jesucristo. El mismo apóstol Pablo, en 1 Corintios 7, recomendaba, ojalá se quisieran quedar todos solteros para así poder servir y darle la gloria a Dios. Pero bueno, no es posible para todos, porque estar siendo tentados en todo momento podemos caer en cualquier momento. El que no tenga el don de abstinencia, entonces que se case. Pero disfrutá tu momento de soltería y en oración, buscando esta señorita, que no dejes de orar, buscando en oración que el Señor te presente la pareja. Un consejito, hacemos un paréntesis, no agarres al primer muchacho que se te aparezca. Yo lamentablemente... O sea que en la desesperación uno puede cometer errores. He visto 2 o 3 experiencias que en la desesperación, especialmente recuerdo una señorita 40 y pico de años, y ya ella creía que iba a ser solterona para toda la vida, y con el primero que le dio un poquito de atención se casó, y ese casamiento yo no recuerdo exactamente, pero duró un año y pico, y fue terrible lo que sufrió. Entonces no desesperarse, esperar en el Señor, esperar la voluntad del Señor, pero ahora dale gracias a Dios por lo que Él te está dando. Es la soltería, no es a lo mejor lo que vos estás queriendo, pero el Señor te dio este momento, disfrútalo, vivilo para la gloria de Dios, sé de bendición para otras personas, amá a las personas que te rodean, ayuda a colaborar, predicá el Evangelio y no dejes de orar y de seguir buscando. Y el Señor a su tiempo, si es su voluntad, te va a dar el esposo. ¿Y qué pasa si el Señor ha destinado que quede soltera? Puede ser. Hay que orar y recibir la voluntad del Señor y no desesperarse. Agrego algo a eso y amplío la circunstancia. En el caso de que Dios no, por ejemplo, no provea un hijo, o no provea una casa, o no provea un auto, o no provea un trabajo, por ejemplo, ¿no? Amplío el marco de situación. ¿Falla la bondad de Dios? No. No, para nada. Dios es bueno, siempre bueno. Es decir, que la bondad de Dios no se basa en los regalos temporales que Él nos puede dar acá en la tierra, sino en su carácter, en quién es Dios, en su bondad y en su regalo eterno, que es justamente la salvación, el perdón de los pecados. Nunca me voy a olvidar un muchacho muy bien económicamente, tenía una fábrica, vivía con todo lo que quisiera, viajaba por el mundo, todo. Le toca en una de las crisis de la Argentina perder todo. Él conocía al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y después de pasados muchos años Él le dio gracias al Señor por haberle quitado todo, porque pudo disfrutar de su familia, de las pocas cosas que tenía, las apreciaba y poder servir al Señor. En todas esas circunstancias tampoco Job pecó contra Dios, aunque le quitó Dios, o mejor dicho, permitió no tener su familia, perder sus hijos y demás. O sea, recordarnos a nosotros mismos, cualquiera sea la circunstancia, porque yo también he dudado en tiempos de que buscaba trabajo, por ejemplo. Dios, ¿dónde está tu favor? Dios es bueno, siempre es bueno el Señor para con nosotros, ¿no? Y ese es el Dios que tenemos y en que podemos confiar. Y a veces al no contestar positivamente como nosotros esperamos, nos está probando también. Vos decís que me amás, que me vas a seguir, que me vas a ser fiel hasta la muerte, como si fuera mi esposa. Y ahora que no te estoy dando lo que vos querías, ¿qué pasa? ¿Estás enojado conmigo? ¿No vas más a las reuniones? ¿No te congregás? ¿No lees la Biblia? ¿No orás? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaban todas esas promesas como me habías hecho? O sea, a veces el Señor también lo utiliza como una prueba, el no darnos lo que nosotros estamos desesperados pidiendo en oración.
Hemos tenido un gran programa, seguramente teníamos para 1 hora, 2 horas, 3 días, años para seguir hablando. Es un tema muy amplio. El Señor nos ha bendecido por medio de su palabra y seguramente vamos a ir respondiendo las demás preguntas que vayan surgiendo, las que nos vayan enviando a lo largo de otros programas también, o algún programa específico sobre lo que es el matrimonio. Hemos respondido la pregunta: ¿por qué estamos a favor del matrimonio? Y bueno, vamos a esperarlos ahora el próximo miércoles para que nos volvamos a reencontrar en un nuevo programa de Iluminados por su palabra, en el mismo horario, miércoles de 20 a 21 horas. Que Dios los bendiga y los prospere en esta semana. Hasta la próxima.